Hola, ¿qué tal? Les hablaré hoy día de lo que son los explosivos industriales. En este esquema presentamos lo que es un explosivo, una mezcla de combustible y oxidante, los que iniciados adecuadamente generan gases, una transformación, una reacción llamada detonación violenta, en la que se generan los gases a altas temperaturas y presiones. Como dijimos hace un momento, esta energía que surge de la transformación del explosivo en la detonación es lo que usamos en voladura para efectuar el trabajo de quebrar y desplazar la roca que queremos descomponer. Una breve historia de lo que ha sido la evolución de los explosivos a lo largo del tiempo. El primer explosivo que se tiene referencia es la pólvora negra, usada en China en el siglo X, más que nada usada en celebraciones, en fuegos artificiales. Y Marco Polo la lleva a Europa en el siglo XIII. En el año 1600, en Europa, Bacon publica la fórmula, regulariza un poco la mezcla, la receta de la fabricación de la pólvora negra, y empieza la utilización de la pólvora negra en todo lo que es armamento. Luego surge Ascanio Sobrero, que fue el que descubrió la fórmula de la nitroglicerina. Sin embargo, Sobrero no fue capaz de estabilizar la nitroglicerina. Si bien la nitroglicerina es un explosivo potente, en la manipulación del explosivo hubo varias, de la nitroglicerina hubo varios accidentes, y Sobrero, después de haber tenido un accidente muy serio que le desfiguró el rostro, dejó de hacer estudios con la nitroglicerina. Luego de algunos años, Alfred Nobel continuó los estudios de Ascanio Sobrero referente a la nitroglicerina, y logró estabilizarla mezclándola con nitrocelulosa y descubriendo la dinamita, que es el explosivo sin duda que marcó un antes y después en las voladuras. Otro evento en la historia que causó un gran cambio fue un accidente que ocurrió en el puerto de Texas en 1947, donde un barco que atracó en el puerto se empezó a incendiar, y el incendio duró varios días. Dentro del incendio, mientras procedían bomberos y los cuerpos de rescate a controlar el incendio, a los días se produjeron grandes detonaciones. En estas detonaciones murieron 581 personas. Y obviamente la detonación, después de algunos días de este barco, después de estar ardiendo, trajo la necesidad de una investigación para ver las causas de por qué se había producido esta detonación. Y luego de la investigación se llegó a la conclusión de que en las bodegas del barco había nitrato de amonio y petróleo y otras sustancias, pero básicamente al combinarse el petróleo con el nitrato de amonio, y al empezar a arder el barco, y al empezar a tomar otras temperaturas del fuego después de las horas y los días, se logró la combinación perfecta para que el nitrato de amonio convertido en el ANFO, que en definitiva fue descubierto en ese minuto, detonara. Entonces, después de la investigación de ese evento, del accidente
en el puerto de Texas, se descubre que la mezcla de nitrato de amonio con un porcentaje de petróleo creaba un agente de voladura llamado ANFO, que es el más barato y potente explosivo conocido hasta el minuto. Luego, en la evolución de la historia de los explosivos, en 1950 comienza a declinar el uso de las dinamitas por el costo que tenía esta, y empieza a entrar muy fuerte el ANFO, y se empiezan a desarrollar los acuageles, que es una fase acuosa del ANFO, puesto que este no tenía buenas respuestas al trabajo en condiciones de humedad. Entonces empezó a salir estos nuevos productos llamados acuageles. A fines de la década de los 60 aparecen las combinaciones de ANFO con SANFO, con nitrato de sodio. Los acuageles a granel también aparecen, y empiezan a evolucionar un poco estos explosivos que ya conocíamos. En 1970 aparecen los acuageles de pequeño diámetro, y junto con la aparición de los acuageles de pequeño diámetro aparecen las emulsiones explosivas. Las emulsiones explosivas generan mejores características de sensibilidad frente a la iniciación que los acuageles. Entonces empiezan a hacer un mejor desarrollo de las emulsiones encartuchadas de pequeño diámetro, y empiezan a desplazar las emulsiones encartuchadas a los acuageles. Entre 1987 y 91 empieza la introducción en el mercado fuerte de las emulsiones encartuchadas, desplazando casi absolutamente hasta nuestros días a los acuageles. Posteriormente, entre el 91 y el 2004, viene una nueva etapa en las emulsiones ya a granel, las llamadas bombeables. Se empiezan a utilizar en barrenos verticales y horizontales, en todo tipo de trabajos con explosivos. Y desde el año 2004 en adelante ha venido la evolución de lo que se refieren a los ANFOs pesados, que son combinaciones de nitrato de amonio con emulsiones matriz, lo que genera mejores respuestas de densidad del ANFO, mayores potencia, mayor energía, y sobre todo una mayor resistencia a la presencia de agua en pozos húmedos o con fuerte presencia de agua. De acuerdo al grado de importancia respecto al consumo, les hablaré de los distintos explosivos industriales que actualmente están en uso en la industria. Estos son los agentes explosivos secos, como los ANFO, las emulsiones, ANFOs pesados, dinamitas, y por último las pólvoras. Los ANFOs son base de nitrato de amonio. Estas es la presentación de los priles de nitrato de amonio, los que combinados con petróleo forman el llamado ANFO, que es como dijimos, un agente explosivo de muy bajo costo y muy ampliamente usado en la actualidad. Es una mezcla de nitrato de amonio en pril más el combustible, que es diésel. La mezcla que ha tenido mejores resultados de nitrato de amonio y petróleo es aproximadamente 94% de nitrato de amonio con un 6% de petróleo. Este es un esquema de la proporción de la mezcla que se hace entre el nitrato de amonio y el petróleo. El nitrato de amonio es una mezcla, una sal soluble en agua,
de baja densidad utilizado para fabricar ANFO. Este PRIL tiene unas características que permiten la absorción del combustible, del petróleo, y con esto obtener los mejores resultados, la mejor distribución de ese porcentaje de petróleo para que se genere la reacción que buscamos y se transforme este agente explosivo, produzca una detonación. Ahí mostramos una foto de unos priles de nitrato de amonio. El nitrato de amonio que utilizaremos para la mezcla, para hacer ANFO, tiene que tener ciertas características. Su pril tiene que tener ciertas características para ser utilizado en la fabricación de este agente de voladura. Si no tiene estas determinadas características, no va a ser posible que se realice una buena detonación. O sea, puede ser que detone, pero obviamente varias características de este explosivo no van a ser las ideales. Por lo tanto, los priles tienen que ser capaces de absorber entre un 6 y más de un 6% de petróleo. En el caso, obviamente, que no sea capaz de absorber este porcentaje, no será un pril apropiado para ser utilizado en la fabricación de ANFO. La mayoría de los priles utilizados para la fabricación de ANFO permiten una absorción de un 12% antes de empezar a diluirse. La capacidad de absorción de los priles, como se describe, depende de dos factores, de la porosidad del pril y de la densidad. Obviamente, mientras más porosidad tenga, menos denso va a ser, pero son factores que influyen. Un pril muy denso va a ser capaz de absorber menos petróleo que el deseado. Combustible, un diésel, el petróleo normal, y está sometido obviamente a temas de evaporación y también que escurra. Este es un producto que se recomienda sea utilizado dentro de 2 semanas previas a su fabricación, puesto que el petróleo puede migrar de los priles. Y eso es lo que se destaca en cuanto a las características del combustible, es que es un combustible, un petróleo comúnmente conocido, y que tiene la característica de escurrirse, de emigrar de los priles de nitrato. Entonces no conviene guardarlos por periodo de tiempo muy, muy largo. El ANFO, como dijimos, es una mezcla de nitrato de amonio más diésel. Estas son las fórmulas del nitrato, fórmulas químicas del nitrato de amonio y del petróleo diésel, y los porcentajes que se ha determinado que son los ideales para obtener la mejor detonación. Generalmente en la detonación se generan monóxidos dióxido de carbono, nitrógeno y vapores de agua. Pero en el caso que en esos porcentajes, en el caso de que esta reacción o la detonación del ANFO que preparamos no sea la adecuada, se empiezan a generar gases nitrosos, que son los colores naranjo, o monóxidos de carbono, que son unos gases más oscuros. Los monóxidos de carbono, los gases nitrosos se generan por escasez de petróleo, ¿ya? Entonces, si vemos estos gases nitrosos, es porque tenemos un porcentaje menor al 6 o al 4% o al 5% de petróleo en la mezcla. Sin embargo, si nos excedemos en el porcentaje de petróleo en la mezcla, empiezan a salir los gases denominados monóxidos de carbono. Ambos gases son muy
tóxicos y letales. Por eso se recomienda el ingreso a la zona de voladura luego de, en el caso de ser rajo, a los varios minutos, y en el caso de subterráneo, si va a depender de la ventilación que tenga el sector donde hacemos la voladura. La mezcla de nitrato de amonio y los gases resultantes, podemos estar bien claros cuando nos falta petróleo o cuando hay mucho petróleo, asociándolo a los autos o vehículos a motor. Cuando uno hay una combustión imperfecta o no total del petróleo o la mezcla de combustible que se le echan, empiezan a salir los humos negros. Esos son los monóxidos de carbono y se asocian a un exceso de petróleo en el caso del ANFO. Y en el caso de que falte combustible, salen los gases ocres o naranjo, que son los gases nitrosos. Eso es una buena relación para saber qué pasó frente a la presencia de ciertos gases observados luego de la voladura o en el momento de la voladura. La cantidad de petróleo que nosotros ingresamos a la mezcla es fundamental. No por ingresar a la mezcla más petróleo vamos a tener necesariamente una detonación o un resultado energético de la detonación del ANFO superior. Estudios han determinado que está en el rango del 6% esta mezcla que se tiene que hacer de nitrato de amonio con petróleo. Aquí tenemos un gráfico en el que se explica perfectamente la energía en calorías por gramo que desarrolla una detonación de ANFO a medida que se le va variando el porcentaje de petróleo. Observamos perfectamente que la energía, a medida que vamos incorporando más de 0 a más petróleo, va llegando a un límite de casi 900 calorías por gramo, pero hasta alrededor cercano del 6% de petróleo. Luego se genera una zona de estabilidad y sucesivamente, en la medida que sobrepasamos los 7, 8%, el 7 o el 8% del contenido de la mezcla de petróleo, las kilocalorías, las calorías, gramos que va desarrollando la reacción, va disminuyendo. También se asocia el déficit de petróleo a un exceso de oxígeno y se generan los gases nitrosos. Luego el exceso de petróleo genera un balance de oxígeno negativo y empiezan a generarse los gases, los monóxidos de carbono. Esta es una repetición de los gases ocres con la falta de petróleo y los gases más oscuros, grises oscuros, por el exceso de petróleo. Este es el registro de la eficiencia del BOD y la energía desarrollada por el ANFO versus el porcentaje de petróleo diésel incorporado, que también refleja lo que vimos en el cuadro anterior, que se obtienen las mejores velocidades de detonación y por lo tanto las mayores energías de la detonación frente a entre un 5,6 a 6% de ANFO. También denotamos la sección donde tenemos los gases nitrosos, luego la zona donde se generan los gases
normales de la detonación, entre los 5 y el 6% de petróleo, y más del 6% empezamos a generar los gases nitrosos, los monóxidos de carbono, los grises. También la eficiencia del ANFO respecto al porcentaje ahora de humedad. Como describí hace algunos instantes, el ANFO, uno de los problemas que tiene el nitrato de amonio, es soluble en el agua. Por lo tanto, cuando tenemos pequeñas cantidades de humedad, ya se puede observar que la eficiencia de la reacción, de la detonación del ANFO como producto explosivo, como agente explosivo, empieza a decaer. Obviamente, sin porcentaje de humedad, podemos podemos lograr una detonación del ANFO obteniendo un 100% de eficiencia. Así va decreciendo en la medida que el porcentaje de agua es mayor, llegando a que solamente con un 11% de humedad ya tenemos que el ANFO está diluido y no reacciona como explosivo. Por lo tanto, este gráfico absolutamente explica, evidencia que en sectores que hay agua no se puede ocupar el ANFO, no es explosivo para ser usado con presencia altas de humedad. ¿Ya? Al aumentar la densidad del ANFO va a aumentar su velocidad de detonación, una de las características que vamos a ver en otras charlas del explosivo. Sin embargo, al máximo que podemos pensar hacer llegar al ANFO, y que ya se pone insensible por la cantidad de petróleo que tenemos, o porque el nitrato no tiene las características que vimos de poder absorber el petróleo, es sobre 1.2 gramos ya se insensibiliza el PRIL para hacer su combinación. Y otro factor que influye es el diámetro. La detonación del ANFO como producto agente explosivo varía significativamente con el tamaño del diámetro del pozo que estamos volando. Aumenta significativamente de las 3,5 pulgadas que podemos tener, 2.800, 3.000 metros por segundo, hasta 9, 12 pulgadas que podemos tener sobre las 4.800, 500. Como en esto un gráfico que describe exactamente lo que está mencionando, que en diámetros de 2,5, 2 pulgadas ya empieza a actuar como 1 pulgada y algo, empieza a actuar como explosivo, sobrepasando los 2.000 metros por segundo. En las 3,5 pulgadas ya llega alrededor de los 3.000 metros por segundo, llegando al máximo en las 12 pulgadas, que estamos hablando de 4.500 metros por segundo. Existen distintas formas de cargar el ANFO. Generalmente en minería subterránea es cargado neumáticamente a través de sistemas tipo Venturi. Uno de los problemas que sufre el PRIL de nitrato de amonio al ser cargado neumáticamente es su descomposición. Por eso hay que tener cuidado de que la presión del aire no sea excesiva y dañe lo menos posible al PRIL de ANFO en su transporte hacia la zona donde la vamos a depositar dentro del barreno o pozo. En minería a cielo abierto generalmente es vaciado o cargado a granel desde los mismos sacos y se deja caer hasta el fondo de los pozos de tiro. Y cuando los pozos están deformes o
o con alguna irregularidad o estructuras que lo hacen muy irregulares. También hay ocasiones en que se privilegia o algunos usuarios embolsan el ANFO al momento de cargarlo dentro del pozo. También hay algunas prácticas que no son muy habituales para la minería o el trabajo continuo, que para utilizar igualmente en condiciones altas de humedad el nitrato de amonio, el ANFO se embolsa, en lugar de pasar a usar otro explosivo que es más caro, pero sería el apropiado para esas condiciones de humedad. También existen los ANFO aluminizados, que es el mismo ANFO que estábamos hablando, pero con unos porcentajes de aluminio, y el aluminio en la mezcla aumenta la energía. Pero también, igual que la mezcla con petróleo, este aumento en la energía no es infinito, sino que ya se ha estudiado que con más del 8 o 10% de aluminio en el porcentaje ya no es mucho el aumento en la energía de la detonación esperada. Entonces no se justifica por el costo que esto tiene utilizar ANFOs aluminizados con más de 10% de aluminio. También existen ANFOs diluidos en cuya mezcla se utiliza, por ejemplo, pelotitas de poliestireno expandido o Plumavit, los cuales sirven para aumentar disminuir la densidad del producto, por lo tanto hacerlo menos energético. Con este tipo de ANFO es utilizado sobre todo en zonas que se quiere controlar perimetralmente la voladura. En los bancos, en los tiros en los pozos de la última fila, y en voladura subterránea en los tiros de contorno, o en el diagrama completo si es que estamos tronando una zona muy debilitada o con mucha estructura. Sin embargo, operacionalmente este producto de ANFO diluido tiene bastantes problemáticas por tener una mezcla de productos bastante distintos. Es fácil que se disgregue. Ventajas del ANFO: es un producto muy económico. Su costo es bajo el 25% del resto de los explosivos que se conocen. Muy eficiente si se usan adecuadamente y su mezcla es la que se aconseja. Son muy seguros, insensibles a un agente explosivo, no necesariamente detona con la detonación de un detonador 8 o 12, necesita de un booster o iniciador para lograr su velocidad de detonación. Es muy flexible, puesto que puede fabricarse incluso en el lugar donde se va a utilizar. La gran desventaja, y por qué no tiene un uso más masivo, pese a que el uso es bastante masivo del ANFO, es que no tiene resistencia al agua, como lo vimos, y la mezcla en faena tiene que ser monitoreada permanentemente para conservar los porcentajes de petróleo recomendados. En lugares con alta temperatura ambiente, la evaporación del petróleo es rápida, por lo tanto el almacenamiento también. Este es un producto que en condiciones extremas de temperatura no es muy fácil de almacenar. Los efectos del agua: en esta foto se puede apreciar los efectos del agua después de algunos minutos sobre el producto ANFO. Se ve que ya en este caso a los 12 minutos la mezcla pierde todas sus características. Este otro cuadro
muestra la velocidad de detonación, cómo es afectada por la permanencia en agua por algunos minutos, ¿ya? Y aquí empieza a compararlos con mezclas de anfos pesados que tienen una resistencia, fueron diseñados porque le da mayor resistencia a este producto a la humedad. Vemos que los anfos 50-50, los anfos pesados 50-50 ya tienen una resistencia espectacular al agua, y su velocidad de detonación, porque son productos más densos, va a ser muy superior a la del anfo normal. La densidad, como veremos dentro de las características de los explosivos, mientras el explosivo es más denso, mayor será su velocidad de detonación. Están las clasificaciones para el almacenamiento del transporte de nitrato de anfo, donde se almacena el nitrato de amonio y el anfo. El nitrato de amonio en canchas de nitrato de amonio, y ya cuando se hace la mezcla y se embolsa, los sacos de anfo deben ser almacenados en container. Otro gráfico que muestra el anfo con su déficit de contenido de petróleo, que genera los gases nitrosos, y con exceso de petróleo, que empieza a generar los gases, los monóxidos de carbono. Unas fotos con gases ocre o café o anaranjado, que evidencian la falta de petróleo en la mezcla, y las recomendaciones a no exponerse luego de una voladura. Hasta por ley se exige que no debemos ingresar a la zona hasta que ésta no se ventile adecuadamente. La concentración de contaminantes, de los gases que producen, gases nocivos que producen las voladuras, se tienden a diluir con factores climáticos, la velocidad del viento, el movimiento de sistemas de altas y bajas presiones, la lluvia, en el caso de tronaduras, de voladuras a cielo abierto en lugares donde ocurren estos fenómenos. Y en subterráneo, obviamente, está relacionado la dilución de los gases con la buena ventilación que podamos tener dentro de las minas. Luego pasamos a las emulsiones explosivas, emulsiones encartuchadas. Tenemos unas fotos de la mezcla de las emulsiones, que empieza a tomar una mejor consistencia a medida que los distintos fabricantes tienen distintas mezclas de emulsiones encartuchadas, y va a depender de su mezcla la consistencia. Muchas veces pasa que estamos manipulando ciertas emulsiones y hay algunas que se rajan por algún problema el envoltorio, y su contenido, la emulsión, se derrama, lo que en algunos fabricantes no ocurre. Básicamente las emulsiones son una mezcla. La emulsión encartuchada es una mezcla de dos fases, una continua del combustible y una discontinua del oxidante. Ahí hay un esquema de lo que es las dos mezclas, el nitrato de amonio en solución más el petróleo. Otra fotografía que muestra la mezcla de la matriz desensibilizada con una matriz sensibilizada. Aquí las burbujas de aire son las que le dan la sensibilidad a la emulsión. Los ingredientes de las emulsiones en general varían, como les dije, las fórmulas, pero los ingredientes en los distintos fabricantes son básicamente los mismos. Como ingrediente oxidante están sales de nitrato. La proporción de cada ingrediente puede variar de acuerdo a la mezcla,
y como ingredientes combustibles hay aceites minerales, combustibles diésel, emulsificantes, cera. La consistencia o la forma la apariencia de una emulsión es muy parecida a una mayonesa. Ahí está el porcentaje de nitrato en solución y aceites, y un esquema de una foto, un esquema de las gotas muy pequeñas de solución de nitrato de amonio mezclado en aceite y petróleo. Una fotografía al microscopio, otra fotografía al microscopio y el producto encartuchado. Las emulsiones encartuchadas son para minería más que nada de pequeño diámetro, se vienen envasadas en mangas plásticas y su diámetro va desde 1 pulgada, que es el diámetro crítico bajo el cual no detona a las velocidades que está diseñado el producto. Entonces no hay productos bajo la pulgada porque no se descompone, no detona en la forma que se espera. Hay distintos largos, los largos de el diámetro va sobre la pulgada y los largos van sobre las 8 pulgadas. Las emulsiones a granel son bombeadas desde camiones cargadores para hacerla directamente al interior de los tiros. Sobre todo es muy utilizada esta emulsión a granel en minería subterránea. Aquí hay una comparación de la velocidad de detonación respecto al diámetro de un anfo normal versus un anfo pesado, un heavy anfo. El heavy anfo, como es más denso, siempre va a tener una mayor velocidad de detonación que el anfo normal. Y a medida que aumenta el diámetro de perforación o el diámetro donde nosotros hacemos reaccionar el explosivo, siempre va a haber un aumento en la velocidad de detonación. Obviamente no va a ser infinito, pero hasta las 12 pulgadas se obtienen las mejores velocidades, siempre y cuando el confinamiento sea el apropiado. Aquí están las emulsiones, la emulsión matriz se gasifica y se transforma en el cartucho de emulsión. Las emulsiones, como vimos en la parte del resumen histórico, ya desplazaron a los otros explosivos encartuchados resistentes al agua, como son los acuageles. Todavía queda un pequeño segmento en la minería, sobre todo en nuestro país, que utiliza dinamita, pero por las siguientes razones han desplazado a las dinamitas y a los acuageles. Obviamente el costo en este tema es una razón de peso. En las emulsiones es lejos el explosivo encartuchado más barato que se conoce. Es muy flexible en cuanto a su densidad, por lo tanto tiene gran resistencia al agua y gran energía en su detonación. Las velocidades de detonación bordean los 4.000 a 5.000 metros por segundo, dependiendo del diámetro donde detonan. Tienen muy buena resistencia al agua. En la fabricación prácticamente no hay ningún riesgo. Su manipulación es muy segura. En cuanto al almacenamiento, tiene una respuesta al almacenamiento muy buena. Por catálogo dice que tiene una resistencia al almacenamiento superior a los 6 meses, o rodeando los 6 meses, pero han utilizado emulsiones que están fabricadas de 1 o 2 años y detonan sin ningún problema. Es un explosivo seguro, altamente insensible, o sea, es sensible al detonador número 8,
no es sensible al fuego, entonces es muy segura su manipulación. Y las emulsiones a granel se utilizan los famosos camiones fábrica. Los anfos pesados son una mezcla de anfo normal, anfo seco, con emulsión matriz. Es una mezcla explosiva, producto del reemplazo del exceso de aire presente en el interior del anfo. O sea, se busca mezclar, recubrir el anfo con esta emulsión matriz, y el sensibilizante sigue siendo el petróleo y el aire. Aquí tenemos una mezcla de anfos pesados 50-50 y un anfo pesado 50-50 más aluminio, un 2% de porcentaje. Algunas ventajas de los anfos pesados que ahora, sin duda, por eso se generaron, porque son resistentes al agua. Tienen una energía creciente, por su mayor densidad, generan mayor velocidad de detonación. Y son más sensibles que el anfo para la iniciación. Desplaza por su densidad, hay anfos pesados bombeables que desplazan el agua y no es necesario bombear el agua o extraer el agua para cargar el explosivo, sino que se carga el explosivo desde el fondo del pozo hacia arriba y va desplazando el agua por su mayor densidad. Las dinamitas son los productos, aunque más antiguos, se tocaron en esta conversación al final, porque son los productos que se están yendo en retirada. Son las mezclas, la estabilización de la nitroglicerina con nitrogol coagulado, contiene también nitrato de amonio y algunas pastas de madera que solamente son parte de esta mezcla o son parte de esta mezcla para estabilizar la nitroglicerina. Aportan al balance de oxígeno, pero básicamente es un explosivo que está en retirada, uno de los mejores en su momento, pero que genera gases contaminantes, menos seguro en su manipulación que las actuales emulsiones. Y ahora viene un grupo de explosivos que fueron desarrollados para la iniciación de los agentes de voladura, que son los boosters. Generalmente son para la iniciación son cilíndricos, hay otros para la reducción secundaria que son cónicos, pero vamos a mencionar acá los cilíndricos, que son explosivos de alta densidad, por lo tanto velocidad de detonación. Son usados como dije, para iniciar los agentes de voladura, puesto que su gran velocidad de detonación hace que promuevan una buena iniciación del agente de voladura, del ANFO, con una iniciación de un cebo de booster de buenas dimensiones respecto al diámetro de perforación. Se obtiene una iniciación del ANFO llegando a obtener las velocidades de régimen del ANFO las mejores en cortos metros de la perforación. También se les conocen a estos explosivos como primer, multiplicadores o cebos, y están compuestos básicamente por 50% de pentrita y 50% de TNT. Es un producto que no tiene mucha tecnología, es la mezcla de dos productos explosivos en sí. Si se inicia, puede iniciarse con un detonador potencia 8 o con un cordón detonante de 3 gramos bien ubicados. Por último, la pólvora negra, que es el explosivo más antiguo conocido, como lo vimos, que es una mezcla de azufre, carbón vegetal y nitrato potásico.
son explosivos deflagrantes, las velocidades de combustión de la pólvora son bajo los 1500 metros por segundo, entonces son los llamados explosivos deflagrantes. Su utilización es básicamente en canteras de mármol, porque como no tiene mucha velocidad de detonación, no genera grietas nuevas. Recordemos que el explosivo, para generar grietas al macizo rocoso que se quiere descomponer, tenemos que tener un explosivo mientras más veloz, más probabilidades de romper la resistencia de la roca posee. Como la pólvora negra posee poca velocidad de detonación, lo único que hace es reabrir grietas preexistentes, y los gases se meten por esas grietas preexistentes y desplazan. Por eso es muy utilizado, como se menciona aquí, en granito, mármol, pizarra, en todo lo que es cantera de roca ornamental. Esa es la forma de la pólvora negra, que bueno, su uso más grande de la pólvora negra es en todo lo que es armamento y en el tema bélico. Como explosivo industrial es poco el uso. Mechas lentas, en algunos casos, en algunos sistemas de iniciación. Bueno, muchas gracias y nos veremos conversando de otro tema de explosivos. Hasta luego.